La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La cartelera se anima en una semana clave para la recuperación de una taquilla que ha tocado fondo. Los cines tienen puestas sus esperanzas en Del Revés 2, la secuela de Pixar sobre la gestión de las emociones con una nueva protagonista, la ansiedad. De ella hablamos en este episodio y también del buen cine de autor que se puede ver en salas como Memory, película del mexicano Michel Franco sobre los traumas, el amor y el Alzheimer con Jessica Chastain. A la actriz americana hemos entrevistado y también al francés Lac Lee, voz de los suburbios franceses que en Los Indeseables muestra la desesperación y la rabia por las políticas de vivienda. El cine español nos propone un drama emocionante, Alumbramiento, una historia de memoria sobre los bebés robados. Y en televisión recibimos a Tamar Novas y Clara Lago, protagonistas de la nueva serie de Netflix. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La presencia de mujeres en el cine español sigue creciendo un año más. Estamos en el 38%, pero todavía algo alejadas de la paridad. Es una buena noticia después de años, de décadas, donde las directoras y guionistas lo tenían muy difícil para tener las mismas oportunidades que los hombres. Son los datos del último informe de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, pero en el que encontramos también datos todavía preocupantes en 2024. Por ejemplo, que las mujeres rueden con un 42% menos de presupuesto que los directores, lo que condiciona el tipo de películas que se ven obligadas a hacer en la mayoría de los casos. Todavía hay productores que no confían en grandes presupuestos para las mujeres, a pesar de que últimamente ellas ganan más premios y están más en festivales internacionales que ellos. Curiosamente, quienes menos apuestan por mujeres son las plataformas y las televisiones privadas. Ojo a estos datos, Telecinco solo financió una película para una mujer, Netflix no llegó al 7%. Habrá que ver cómo se soluciona esto, sobre todo ahora que según la nueva ley del cine, las series podrían entrar en las ayudas a la producción. Si las plataformas van a jugar en España, van a tener que atenerse a las reglas de este país y apostar por la paridad, igual que hacen los demás. Subo cuesta arriba, luego costará bajarlo, lo jodida que es la vida sin currar. Todo es tan bonito aunque parece venenoso, solo hacía falta preguntar. He visto un embalse parecido cuando lloro, sin embargo lo que quiero es navegar. Música de fondo, música de fondo, música de fondo, nada más. Ojalá la ansiedad se quisiera marchar sin dañarte. Y hoy empezamos con cine de animación, con un poquito de ansiedad también. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Muy bien. Nuestro estado natural. Sí, la ansiedad. La ansiedad de la taquilla, que no va muy bien. La ansiedad de tantos estrenos y de... La ansiedad que llega el verano. Y se queda Elio Castro. Aquí, la ansiedad. La ansiedad social. Había una canción esa que se llama... No era ansiedad. No sé a qué te refieres. Vale, tú quieres tú quieres la de Lolita y Sí, Kevin Costner, pero eso será la semana que viene. Vamos a empezar, como decimos, con cine de animación, con esa segunda parte de Del Revés, la película de Pixar que ganó el Oscar y que proponía pues una introspección muy divertida en la mente humana, en la mente de una niña, Riley, en esta segunda parte, que llega después de algunos traspiés de la compañía en la taquilla. Se centra en la adolescencia de esta chica, cómo las nuevas emociones conviven con las anteriores, o sea, con el asco, la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, y sobre todo, pues llega en la pubertad la ansiedad. ¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Una emoción nueva. Ay, lo siento, todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es Enui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es Vergüenza. Bienvenido a la central, Vergüenza.
Bueno, pues Kelsey Mann dirige esta segunda parte con las voces en la versión original de Amy Poehler y Maya Hawke, y en la versión española Chanel, Rigoberta, Michelle Jenner y Bryce F., que solo dice una frase en toda la película, y además Gemma Cuervo, que interpreta a la nostalgia en un guiño muy muy bonito en ese, bueno, de ese personaje que solo aparece un par de veces. Bueno, nuestro compañero Juan ha hablado con el director de esta segunda entrega, también de los consejos que le dio Pete Docter y del trabajo de campo con muchas adolescentes y psicólogos. Yeah, Riley's in a time in her life in which things are getting more complicated. Riley está en un momento de su vida en el que las cosas se complican y hay muchos cambios, así que quería que aparecieran emociones más complicadas, más difíciles de explicar, como Inui, que me encanta porque no sabes muy bien qué es, no terminas de entender del todo quién es ni cómo se llama, y es muy divertido que hable como 2 idiomas. Hasta Alegría puede llegar a sentirse intimidada por estas nuevas emociones que aparecen, pero en realidad todo está dirigido por ansiedad, y esa idea estuvo ahí desde el principio. Cuando revisé e hice la lista de todas las emociones que podía expandir en la mente de Riley, inmediatamente me sentí atraído por ansiedad. Lo que sí cambió bastante fue quienes están a su alrededor. Empecé con unas 9 emociones, pero me pasó algo parecido a lo que cuenta Pete Docter de la primera Inside Out. Eran demasiadas. Ansiedad estaba perdida entre esa multitud y pensé en que tenía que simplificarlo. Ese fue el consejo que recibí de Pete Docter desde el principio. Simplify was the kind of advice I got from the very beginning. Riley, ¿qué te pasa? ¡Que doy asco! Si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más. You know, I want everybody to relate to this. I've got a son and a daughter, and I want them. Quiero que todos se identifiquen con esta película. Tengo un hijo y una hija, y quiero que ambos la disfruten por igual, aunque también quería asegurarme de que la historia de Riley como una niña adolescente fuese precisa y estuviese bien hecha. Me planteé cómo hacerlo porque ya no tengo 13 años y nunca fui una niña de 13 años, y se me ocurrió reunir a un grupo de expertas. Fui al estudio y expliqué que quería tener a un grupo de chicas adolescentes como mi grupo asesor para la película. Pensé que iba a costar convencer a la gente, pero al instante todos me dijeron que era una buena idea. Y así hicimos. Tuvimos a un grupo de 9 chicas adolescentes con nosotros. En el estudio hacemos la película una y otra vez con storyboards y luego sacamos rollos de películas y los vemos cada 3 meses. Así que les invitamos a todas las proyecciones que hicimos, como unas 8 o 9 diferentes, solo para pedirles consejos y ver dónde lo estábamos haciendo bien y dónde estábamos equivocándonos. La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros. ¡No puedes encerrarnos sin más! Somos emociones reprimidas. There are a couple of really great experts that we brought on. Dacher Keltner was Trabajamos con algunos expertos en psicología infantil, como Dacher Keltner, que ya estuvo en la película original. Luego me entregaron algunos libros escritos por Lisa Damour, que se especializa en los adolescentes y son fantásticos. Me encantan los libros que ha escrito, los he leído todos. Luego la invitamos y como trabaja mucho con chicas, hablamos de esa etapa que está pasando Riley para asegurarnos de que todo fuese fidedigno y verdadero. Bueno, pues segunda entrega de Pixar, el mejor estreno desde Barbie, lo ha petado en Estados Unidos, esperemos que aquí también, una película muy, muy, muy esperada. ¿Qué os ha parecido? A mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien viendo la película. Lo que pasa es que el efecto sorpresa, claro, ya no existe, ¿no? O sea, ya te quedas un poco, pues, sabiendo lo que dan de sí los personajes, no ese encanto de lo desconocido y lo arriesgado que era la primera película. Luego, en esta segunda, es verdad que el personaje de Ansiedad es una especie de lucha entre ansiedad y alegría, y los demás personajes me parece que quedan un poco desaprovechados. O sea, podrían tener un poquito más de protagonismo, ¿no? Aburrimiento o, por ejemplo, envidia. Y luego lo que me parece del argumento es que se centra demasiado en esa reunión de las chicas en un campo, en una especie de concentración de hockey, y que se desaprovecha pues otras fases de la adolescencia. Pues se menciona el crush, por ejemplo, pues los enamoramientos o otra serie de cosas que también están presentes ahí. O sea que la película es encantadora de ver, te lo pasas bien, te ríes, pero yo le echo en falta pues eso, un poquito más de osadía además, y ese factor sorpresa que ya no existe inevitablemente. Sí, es verdad que claro, toda la genialidad de esta primera entrega en la que conocíamos cómo era adentrarse en una mente, no todo la creatividad de hacer que cada
sentimientos sea un personaje, de cómo esos personajes mueven las acciones humanas, ¿no? Es que es tan brillante la primera propuesta. Pero a mí esta segunda parte me parece muy divertida, porque al entrar en la adolescencia creo que sobre todo es mucho más divertida para un público más adulto, ¿no? Que para los más pequeños, que a lo mejor todavía no entienden. Yo estaba en un pase con muchos niños que se reían cada vez que aparecía un personaje, pero entiendo que era del monigote más del guión en sí. Pero sí que es verdad que me resulta maravilloso cómo mueven o cómo cuentan cómo funciona la ansiedad, o ese momento antes de dormir en el que estás pensando en que todo va a ir mal en un futuro, ¿no? Y todo es que en un adolescente es todavía más heavy esa sensación. Pero es brillante cómo explican el funcionamiento de la mente, o cómo explican cómo cada emoción debe dejar espacio a las demás, porque todas las emociones son necesarias, y igual que hay que adoptar la tristeza y hay que entender que la tristeza existe, hay que entender también que la ansiedad está ahí y a veces es buena, pero no se nos puede ir, ¿no? En un momento donde la salud mental pues es uno de los temas centrales. A mí me parece interesantísimo, brillante. Es verdad que el efecto sorpresa lo pierde y que quizás sí me hubiera gustado ver más la relación con los padres, claro. ¿No? O la relación con los novios. Yo por un momento digo, en el la van a hacer lesbiana y esto va a ser maravilloso, pero no. El nuevo jefazo de Disney ha dicho, se acabó la diversidad, ¿no? Y parece, no, es broma porque esta película está hecha antes, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, Pixar es una rara avis dentro del mundo Disney, y aún así, pues ves a la diversidad en las amigas, ¿no? De ese grupo de hockey donde se muestra cómo es la sociedad plural, algo que no sé si veremos en los próximos estrenos de la compañía. Y que estudia español, ¿no? O sea, que eso es un elemento importante para una tercera entrega, que se anime a un viaje a España, el primer viaje de fin de estudios. Curso, claro. Total, lo puedo hacer aquí con nuevas emociones o sentimientos. No, la verdad que coincido plenamente con vosotros. Sí que le achaco esa falta de riesgo, incluso repite la fórmula narrativa, casi el esquema, ¿no? Que es un conflicto y se va a otro mundo, esta aventura donde se va alegría en busca de solucionar los problemas que hay en la central, por así decirlo, mientras se queda ansiedad a los mandos de la pubertad de esta chica. Repite básicamente el esquema. Yo pensaba, esas islas de personalidad que había en la primera película ahora se sustituyen por ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Ese casi monigote de la identidad o del espíritu que conforma la personalidad de una persona de una manera diferente, y como hay una tensión en esas cuerdas que se mueven y que van conformando la identidad de la protagonista, una tensión entre la ansiedad, la alegría, la tristeza y todas las emociones. Es interesante también cómo aparece envidia, ¿no? Y condiciona, o la vergüenza en esa edad tan importante, y es muy gracioso en el momento en el que activan el botón nuclear de la pubertad y se desencadena toda la película. La verdad es que es fantástica, es un Pixar estupendo. Coincido en algunas críticas que sobre todo salieron en Estados Unidos antes de lo de un poco Pixar en piloto automático, un poco conservador, sin arriesgar mucho en lo creativo, pero que le sigue funcionando muy bien como una película de animación fantástica, y que esperemos que haga remontar la taquilla y le dé un impulso a esto, porque lo necesitamos y porque la verdad es que es una saga que es fantástica. A mí me encanta. Pues la verdad que sí, ojalá vaya muy bien aquí en España también, veremos. Y la semana pasada hablábamos precisamente de la carrera de Jessica Chastain, la actriz que ganó el Oscar por Tammy Faye, que presenta esta semana, como ya avisábamos, Memory. Es la nueva película del mexicano Michel Franco, una historia de amor de dos personas traumatizadas, una mujer atormentada por una herida del pasado que no para de recordar, y un hombre, Peter Sargas, que padece Alzheimer. Ellos se encuentran cuando él, por despiste, la sigue de vuelta a casa en una fiesta. ¿Te acuerdas de cosas que pasaron hace mucho? Pues sí, me acuerdo de mi mujer. De mis padres. De cosas de la infancia, de mis primos. Las vacaciones, cosas así. ¿Y del instituto? También lo recuerdo. ¿No te acuerdas de mí? No. El actor ganó la Copa Volpi en Venecia. Los dos fueron de las pocas estrellas en aparecer en el festival, ¿no? Defendiendo también al sindicato de actores. Estábamos en plena huelga, lo que ha llovido desde entonces. La actriz atendió también a los medios y habló de su carrera y de por qué ahora prefiere el cine indie, además de decirle algunas palabritas a Alfred Hitchcock.
La verdad es que tengo una relación curiosa con la memoria. Hay cosas que guardo de mi infancia y adolescencia que me definen como soy, pero luego hay muchas cosas que trato de olvidar, no porque sean malas, sino simplemente porque no quiero quedarme atada al pasado. Prefiero que mi vida se centre en el momento, levantarme cada día y preguntarme qué puedo hacer hoy. ¿Cómo va a ser este nuevo día? No me gusta tomar decisiones atrapada en algo. Es quizá por eso que no permito que mis recuerdos o las cosas del pasado perjudiquen mi presente. Antes de ir al set, hago que el personaje sea lo más real posible, hasta el punto que sabía cuál era el color favorito de este personaje. Tengo pensado exactamente qué momentos de infancia le hicieron sentir mal, qué cosas le sucedieron antes de estar sobria, cómo tuvo a su hija. Son preguntas que trato de responder antes de rodar, pero luego es curioso porque una vez en el set se me olvidan. Actuar me resulta tan real que siento una conexión tremenda con el personaje y a veces hasta emocionalmente, tanto que vivo su tristeza o las cosas que le han pasado. Lo he dicho en varias ocasiones, prefiero el cine independiente. Es mucho más interesante, sobre todo para las historias de mujeres. Creo que Estados Unidos puede ser bastante sexista, especialmente su cine. Es verdad que ha habido un movimiento para salir de esto, pero ese cine no me resulta tan interesante. Es por eso que busco historias en otros lugares. Por ejemplo, mi actriz favorita es Isabelle Huppert, y lo maravilloso de conocer a Michel y de trabajar con él es que he sentido que me respetan como actriz y como persona. Valora mis opiniones y me emociono simplemente al recordar el vínculo que tenemos. Hemos hecho otra película juntos, hemos ido a Venecia y a San Sebastián juntos. Creo que es junto a Terrence Malick uno de los directores más importantes de mi carrera, que me han visto de manera diferente y que me hacen sentir muy afortunada y también muy creativa. ¿Vas a ir a la fiesta, la del Woodbury, el viernes? Robert no va a ir. Puedo ir contigo, si quieres. Gracias, cariño. Te iría bien salir y relacionarte con otra gente. No exalcohólicos. Mi parte favorita del trabajo es crear acompañada. Me gusta aprender sobre mí, aprender sobre la vida en ese proceso. A veces puedes quedarte atrapado en ti mismo si no tienes a tu alrededor a personas que te desafían. Y es entonces cuando todo se vuelve muy aburrido. Yo quiero despertarme todos los días y preguntarme qué haré que sea diferente a lo del día anterior. Quiero eso en mi trabajo y es lo que realmente disfruto de mi vida. What I really enjoy about my life. I think it's really important to work with people who are protective. Creo que es muy importante trabajar con personas con las que te sientas protegidos al trabajar, porque existen artistas que se aprovechan de ti. Me gusta cuidarme y protegerme en los rodajes. Tengo una vida familiar tranquila y no necesito locuras en el set. Necesito saber que no se van a aprovechar de mí. Bueno, por ejemplo, Hitchcock se aprovechó de sus actrices y da la sensación de que era un director que manipula las situaciones justificándose en que eso es bueno para la película y para la actuación, pero no piensa en el bienestar de esa persona. Es como un virus, es como si la actriz no puede tener el consentimiento, yo necesito tenerlo, involucrarme intelectualmente en una escena antes de rodar. No necesito que un director me trate mal. Me di cuenta pronto de que quería dedicarme a esto. Mi abuela me llevó a ver una obra de teatro. Tuve una educación bastante difícil y creo que ella estaba intentando buscarme una salida. Me llevó a ver esa obra y me pareció fascinante y supe que quería ser actriz. De hecho, solía preguntarle a mi madre si podía llevarme a audiciones en Los Ángeles. Creo que había cierta fijación con que quería ser actriz, pero no sabía cómo conseguirlo. Me alegro de que fuera así, porque eso ayudó a madurar en ciertos aspectos, me hizo ir a la universidad. Bueno, pues Jessica Chastain, que hablaba de que le gustaba el cine indie, de que le había encantado trabajar con Michel Franco, que será uno de esos grandes autores que permanezcan. De hecho, la próxima película del mexicano también la va a protagonizar Jessica Chastain, un director bastante oscuro, que no sé si esta es su película más luminosa. Un poco más esperanzadora, sí, porque El Nuevo Orden, que es yo creo que es la última que vimos aquí en España. Sundown fue. Bueno, pero Nuevo
orden era realmente terrible, ¿no? Con ese estallido social en México, esa lucha de clases, ¿no? De los más desfavorecidos que invadían, ¿no? Esos pequeños countries, ¿no? En donde viven los ricos ahí aislados, ¿no? Y esta sí que tiene, o sea, de partida es bastante triste también la historia, ¿no? Porque esa es una mujer que no puede olvidarse, los recuerdos le atormentan, su pasado le atormenta, vive encerrada en una casa y le da 7 vueltas a la llave y sale una voz diciendo fortaleza cerrada, una cosa así, una cosa tremenda, y se encuentra con este hombre precisamente que lo que no tiene son recuerdos, o que los recuerdos se le van pues yendo, ¿no? Y la historia de entre ellos es bonita, es tierna, es ciertamente luminosa y esperanzadora, ¿no? A mí me falta algo en la película, pero entiendo que ellos dos están muy bien y que la película es lo que pretende, eso, dar un poquito de luz a una realidad tremenda, sobre todo por parte de ella, y esa también esperanza de ese hombre que va perdiendo pues su memoria. Sí, yo es que creo que es de las que más me gustan de Michel Franco, desde Las hijas de Abril, que tenía otro pozo, aunque también era en México, era en español, porque ya parece que Michel Franco se ha olvidado del español últimamente, y me gusta mucho. Lo que me pareció, fue de las últimas en pasar por el Festival de Venecia, y me pareció muy, muy bonita esa historia de amor, que también es una manera de hablar de la identidad o de quién nos enamoramos, ¿no? Porque los dos personajes se habían conocido en el instituto, pero luego no se habían reencontrado, los dos habían tenido vidas completamente diferentes, y cómo en ese momento en el que él casi no sabe quién es o no puede recordar nada, se enamora de ella, la que conoce, y ella, que no puede expresar sus sentimientos, se acaba enamorando de una persona que no recuerda, pero cómo es ese proceso de enamoramiento. La verdad es que es muy curioso y sobre todo es una manera diferente de mirar al Alzheimer o a la memoria y a las historias de amor, ¿no? Y eso es lo que me parece bonito y a la vez muy, muy entrañable, ¿no? Dentro de la complejidad o la tristeza de las vidas de ambos, ¿no? Que son vidas casi acabadas por un motivo o por otro. Y me parece también muy curioso cómo mira, porque decía Jessica Chastain en la entrevista que bueno, cuando le empezó a leer el guión pensó que iba a ser una historia del Me Too más, ¿no? Y sin embargo, cómo la violencia contra las mujeres está contada de una manera también un poco diferente, ¿no? Es muy brutal la historia que cuenta o lo que ha vivido esa mujer, pero cómo está contado sí que me parece diferente, así que la verdad que yo recomiendo mucho Memory. A mí me ha gustado mucho, me ha encantado de hecho, y creo que le sienta genial a Jessica Chastain este tipo de papeles y este tipo de cine independiente. Sobre todo me gusta mucho el guión, creo que está todo muy, muy bien empastado, no hay un dramatismo excesivo ni tremendista, no cae en algo muy afectado por momentos la película, y sí que me gusta ese diálogo que hay entre dos memorias o dos desmemorias, ¿no? La propia memoria que tiene ella de su trauma, de su vida, y cómo eso le bloquea su vida porque recuerda, y él que no recuerda nada, ¿no? Cómo puede seguir adelante y enamorarse de nuevo sin tener esos recuerdos de alguien que supuestamente conoció y a la que incluso quizá le hizo daño, ¿no? Entonces sí que ese diálogo entre esos dos personajes y con la hija, como también en con la madre, porque es una centro, sí, madre, ella y su hija, la verdad es que la relación de relación madres e hijos, sí. de quién te cree, quién no te cree, cómo proteges a una hija, de lo que te ha pasado a ti, de tu propio trauma, si eso coarta un poco el desarrollo de tu propia hija adolescente. Creo que va empastando muchos elementos, que tanto secundarios como los principales en la historia. Luego tiene unas escenas entre ellos como de intimidad, que no significa que hagan nada, ¿no? Sino simplemente viendo una película o algo, que creo que son muy bonitos. La fotografía es como una foto granulada, que no llega a ser granulada, de este cine independiente que hace tiempo que no veíamos por esas calles inhóspitas también de las ciudades de Estados Unidos, que a mí me gusta mucho. Creo que es una peli bastante redonda dentro de su sencillez, pero muy emocionante en lo que cuenta. Bueno, pues vamos a saltar al cine francés. Los Indeseables es la segunda película de Luc Lee, director francés que debutó con Los Miserables y que ha centrado su cine en contar historias de su barrio, una banlieue parisina. En este caso cuenta la historia de un grupo de vecinos a punto de ser desahuciados porque van a derribar su bloque de viviendas. Con el director hablamos en San Sebastián de un problema que está en Francia, pero también en España, el de la vivienda, y el de por entonces cómo se veía el futuro de Francia con el auge de la extrema derecha. ¿Sabes que un antidisturbios ha presentado cargos por desacato y rebelión?
El cabrón va a ganar 300 euros por eso. ¿300? Fue el que me jodió el brazo. Una nueva juventud para la ciudad. Vivir mejor juntos. Vivir hacinados, mejor dicho. Pourquoi cette histoire? Déjà, c'est dans la continuité de mon premier film, Les Misérables. Es una continuación de mi primera película, Los Miserables, y al mismo tiempo es un tema bastante personal para mí. Quería hablar de vivienda, de deslocalización, de expropiación, de gentrificación. Es algo que viví en mi barrio. Fuimos víctimas de un plan de renovación urbana y la mayoría de los residentes fueron desalojados porque expropiaron viviendas para edificios públicos. Es algo que me afecta personalmente y quería hablar de ello. Délogés, expropriés pour des sommes ridicules, donc c'est un truc qui me touche personnellement et j'avais envie d'en parler. Après, à travers cette histoire, moi j'ai voulu parler de mon quartier, de mon village, mais on se rend compte. A través de esta historia quise hablar de mi barrio, de mi pueblo, pero somos conscientes de que este problema afecta a muchos jóvenes y a mucha gente, ya sea en Francia o en el extranjero. En todas las grandes ciudades del país tenemos este problema de expropiación, especulación inmobiliaria, gentrificación, y no nos damos cuenta de que para los residentes desalojados es una tragedia. Es una tragedia tener que salir de tu apartamento de un día para otro y encontrarte en la calle o alojado a cientos de kilómetros de donde vienes. Es un sujet que es importante y que concerne beaucoup de gens a travers le mundo. ¿Para qué? Para luchar, para mostrar que los apoyamos. ¿A eso le llamas luchar? ¿Crees que es esto lo que necesitamos? Esto no sirve de nada. Hagamos lo que hagamos, siempre nos verán como unos vándalos. La política no es para nosotros. ¿Ah, sí? No, mais pour moi c'était important de quelque part de rendre hommage a ces femmes qui habitent dans ces Para mí era quartiers, importante rendir homenaje a estas mujeres que viven en estos barrios, que crecieron en estos barrios y que siguen luchando, haciendo campaña para mejorarlos. Hay miles y miles y nadie habla de ellas. Para mí es importante resaltar cuál es su papel, de ahí ese personaje de Abby, negra, mujer, musulmana, que toma las riendas y acaba tomando el poder. Y hoy creo que esta nueva generación necesita tener ejemplos para poder evolucionar en la dirección correcta. Cette nouvelle génération a besoin d'avoir des exemples pour pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est un personnage plutôt intelligent à la base, qui a fait ses études. Es alguien que se rindió, que no cree más y que acabó en la desesperación, acabó hundiéndose en la locura, en la violencia. También se habla de locura porque lamentablemente en estos barrios hay mucha gente que está completamente desesperada y que debería terminar en un hospital psiquiátrico. Es por desesperación por lo que nos estamos volviendo completamente locos. Y el personaje de Blas, es que se raconte, c'est par desespoir, on devient complètement fou. Les voy a pedir que se dispersen, por favor. No tienen permiso para hacer una concentración en público. ¿Por qué? ¿Hay un confinamiento? ¿Hace falta una razón para salir de casa? Señorita, hay una serie de normas si quieren hacer una concentración en público. Es así, es la ley. De hecho, hemos presentado nuestra candidatura para las próximas elecciones municipales. Ella es nuestra candidata, Abby Keita, nuestra futura alcaldesa. Esta es nuestra primera reunión. Bah non, c'est pas difficile à comprendre, c'est juste qu'ils ne veulent pas le comprendre. No es difícil de entender, es solo que no quieren hacerlo. Incluso un niño de 6 años lo entendería. A nuestros políticos no les importa y no tienen voluntad de cambiar las cosas. Faire bouger les lignes, on a beau brandir tout ce qu'on veut, bah, les choses n'évoluent pas. Après, oui, c'est vrai qu'on a de moins en moins de films engagés. Es cierto que cada vez tenemos menos películas políticas. Es importante que este tipo de películas puedan existir. Es importante que podamos hablar de las condiciones de vida de los ciudadanos y espero que cada vez tengamos más cineastas que lo hagan. De plus en plus de cinéastes qui le feront. Pues yo diría que Lagli es el único cineasta que ha salido de una Banlieue parisina. De hecho, ella ha construido una escuela. También abrió una sucursal en Vallecas, pero decía que no había tenido mucho feedback de la administración madrileña. No sé por qué. Pero bueno, es curioso que se estrene esta película en España coincidiendo con las elecciones francesas, donde la extrema derecha puede acabar asaltando la Asamblea Nacional y donde hasta los futbolistas se han posicionado, ¿no?, en la política francesa. Nariz rota, iba a decir Mbappé. Bueno, es cierto, hay que decir que Zidane en su momento también batalló contra Le Pen padre, ¿no? O sea, que sigue ahí y Turán padre también, el Turán hijo está ahora en la selección francesa y el padre también, cuando Francia se proclamó campeona del mundo, pues que Le Pen padre se metió con esa Francia multirracial, pues él también le contestó y cómo hacían, sobre todo los jugadores que venían de África, o sea, del norte de África. Zidane, si no recuerdo mal, nació en Argelia. Sí,
había varios jugadores, ¿no? Y entonces, pues también cómo se reivindicaban a sí mismos como franceses, cantando emocionadamente la marsellesa, ¿no? En todos los partidos de... Que es justo lo que hacía Latli en Los Miserables, celebrando el Mundial. Celebrando, que es a partir de ahí la película, ¿no? Y el cine francés ha tratado este tema también muchas veces de la situación en los barrios, lo hemos visto recurrentemente en el cine francés, ¿no? La preocupación Odiar, que hay. sin ir más lejos, ¿no? Sí. Y esta de Netflix que estrenaron hasta el año pasado. Sí, el Costa Gabras hizo también, que empezaba con Atenea, un plano secuencia terrible, increíble, ¿no? Es decir, que es parte de la realidad y la verdad es que parecía imposible que Francia haya caído, digamos, primero en eso, en esa segregación de los barrios tan tremenda que rodean a París, creando pues como dos realidades completamente diferentes, ¿no? La de los franceses bebiendo vino y de los otros marginados. Y algo que reflejan también las numerosísimas películas que hay sobre la escuela, como los intentos por parte, que yo creo que ha sido al final también un fracaso, de los intentos que ha habido por parte de Francia, de la escuela francesa, de la escuela laica, de inculcar a todos estos jóvenes pues los valores republicanos, y no ha sido posible. No, fíjate, había una cosa curiosa, perdón porque nos extendamos con el fútbol, pero cuando Mbappé decía los valores de Francia, decía mixité, diversidad, ¿no? Sí. Que no son los 3 valores esenciales, ¿no? Como ese valor nunca la Francia blanca lo ha mencionado en público, ¿no? Es muy curioso y creo que es una de las cosas que está en Los Indeseables, que tiene un inicio brutal con ese ataúd que baja, porque son casas donde no hay ni ascensor y tienen que bajar el ataúd a pulso, y decía el director que es la escena que representa que no mueren ni con dignidad, ¿no? No tienen ni los mismos servicios. Y es verdad que se puede acusar al cine de Laclais de ser muy obvio, que es una cosa que también se le dice a Ken Loach, pero es que es tal cual se cuenta, ¿no? Los conatos de violencia que se suceden por algo, y las conversaciones entre políticos, policía y franceses de estos barrios son tal cual son. Es cierto que es obvio, pero es que la realidad es así de obvia, ¿no? Y este tipo de cine se acerca a una realidad que quizá no vemos o que no queremos ver de una manera así frontal. Y yo creo que eso es también lo que molesta a quizá cierta crítica, que todo lo quiere críptico y no siempre el cine tiene que ser metafórico. A veces el cine también va de frente y eso funciona. Yo creo que aquí funciona, sobre todo cómo estalla la violencia y cómo esa desesperación, esa locura, esa enfermedad mental acaba apareciendo cuando no se cumplen las condiciones mínimas de salubridad, ¿no? Como es en este caso. Y toca un tema importante que aquí en Madrid lo estamos sufriendo. De nuevo vuelven los desahucios, de nuevo vuelven los bloques vacíos comprados por fondos buitres, que no es exactamente lo que pasa aquí, pero similar, ¿no? Sí, bueno, sobre todo también el tema de las viviendas sociales, ¿no? Y cómo se pueden dar y quitar casi al antojo del político de turno para construir lo que te venga bien, o especular con algún fondo, con alguna empresa, alguna compañía más grande, a través de la vida de la gente y la residencia donde se ha criado. A mí hay varios elementos interesantes, además de esa apabullante escena inicial con el ataúd, que resume casi la película, es decir, las condiciones de vivienda al morir ni siquiera son dignas para una persona, que es estremecedora, como empieza la peli, y es la mejor escena de toda la película. Y es cierto lo que coincido en el que el cine puede resultar obvio. Esta película sí que yo veo que está un par de escalones por debajo de Los Miserables, tanto a nivel visual, que era un thriller mucho más vigoroso, más feroz, con más fuerza, y a nivel temático o narrativo, ¿no? Que me parece un poco maniquea y mucho más obvia y mucho más tramposa en algunos momentos de la trama que intenta plantear. Pero sí que hay una de las partes de la película que es muy interesante, que cuando pasan estas cosas, cómo reaccionamos como sociedad y cómo reacciona la propia barriada y el barrio, ¿no? Y yo creo que también la peli es muy interesante cómo se pregunta por qué forma de activismo tenemos hoy, cómo respondemos a esto. La forma es levantarte y la violencia, la forma es las protestas, la forma es salir a las calles, o la forma es también plantarle cara, que es muy difícil también, a un sistema desde intentando entrar en las instituciones, ¿no? A través de movimientos vecinales donde tú te puedas presentar a esas elecciones e intentar ganarle a la persona que te está quitando tu vivienda. Entonces creo que esa tensión a través de la chica joven, que es la que vehicula la película. Los personajes femeninos creo que en frente a Los Miserables, que casi no aparecían, aquí creo que tiene mucho sentido. Y también que creo que desliza, ¿no? La forma de hacer las cosas.
cosas, cómo se pueden hacer las cosas entre la desesperación y la locura que están todos por esas condiciones de vida, pero cómo reaccionar, ¿no?, en los caminos del activismo y a dónde nos pueden llevar, porque también esta chica que intenta entrar en las instituciones, pues al final también te topas con un sistema muy férreo que no deja entrar a la gente a las instituciones. Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que pasa en Francia. Hay que decir que los artistas y directores y actrices siempre se han posicionado. Bienvenidos los futbolistas no españoles, evidentemente, que esos, salvo dos ejemplos, salvo dos, no están ni se les esperan. Bueno, vamos con cine español. Atención a una propuesta interesante, la de Pau Teixidó, a quien descubrimos con Purgatorio y que ahora en el alumbramiento se adentra en uno de los casos más horrendos de la dictadura y, ojo, también de la democracia, que fueron los bebés robados. A través de un grupo de chicas embarazadas y menores internas en un reformatorio en el 82, cuenta cómo era la situación de las mujeres en aquellos años, obligadas a ser madres o a abandonar a sus hijos y a estar encerradas. María Vázquez y Sofía Milán son las protagonistas. Bueno, pues nada. ¿Lista? ¿Lista para qué? Lucía, ¿tú te acuerdas lo que te contaban de pequeña? Lo de que los niños los traía la cigüeña. ¿Te acuerdas de eso? Pues ahora tú eres la cigüeña. La historia de esta película es que a estas personas, a estas mujeres, les pasaba esto por dos motivos: por ser mujeres y ser pobres. Entonces era un combo perfecto para poder aprovecharse de ellas, digamos, y utilizar todo tipo de violencias en contra de ellas. Y evidentemente la cuestión de clase es fundamental, porque estamos hablando de gente pobre y gente sin dinero, y evidentemente cuando tú manejas gente pobre, desamparada y sin recursos, tienes mucha más capacidad de influir sobre ellas y de que no te generen problemas, porque al fin y al cabo hablamos de gente que no importa a nadie, y eso facilitaba mucho las cosas a la hora de conseguir según qué. Es otra de las cosas muy guays que tiene la peli, que tú estás viendo la peli y parece que es algo, no, claro, una historia de antes, pero tú puedes ver cosas que hoy en día siguen pasando, quizá no tan intensamente y no al mismo nivel, pero hay muchas escenas, muchas cosas que te pueden recordar, por ejemplo, la escena de la iglesia, cuando las chicas están en la misa y los hombres las están mirando. 1000 veces me habrá podido pasar eso a mí y a un montón de mujeres. Entonces por eso es tan importante contar esta historia, ya no solo porque es una historia que hay que recordar y que no hay que olvidar, porque esas mujeres no lo van a olvidar nunca y se lo merecen, sino porque también nos hace pensar. Yo quiero que el público salga pensando, ostras, ¿y yo por qué no sabía esto y por qué esto me resuena tanto? Adela Martínez a recepción, Adelita a recepción. Es que me veo fea y rechoncha, como una muñeca pepona. ¿Prefieres que se lo diga Lola? No, que cuando nos maquilla ya parecemos más viejas. Pues entonces. Vivimos en un país con una larga tradición de ocultar esta serie de temas, y la película pone de relevancia a través del contexto que esto eran unos hechos que seguían ocurriendo a principios de los 80, 7, 8, 9 años después de la muerte de Franco, y viene a poner de relevancia que quizás la famosa transición no fue tan modélica como nos contaron. Y creo que hay algo creo que también es importante, que en los últimos años han aparecido mucha bibliografía, muchos reportajes, ahora esta película, y creo que tiene que ver con la idea de que hay toda una generación que de alguna forma nos hemos dado cuenta que no nos contaron la historia de España quizás como era, y hemos sentido un poco la necesidad de querer contarla de nuevo para que las próximas generaciones sí la conozcan de una manera más profunda. Mari, ¿Fuera? estoy fuera. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, estoy fuera, güey. Venga, pues vienes ya, ¿eh? Vienes ya, que no sabes lo que vas a ¿Pero qué hago con Etsa? Con estas te las traes, me da igual, Lola, me da igual. Voy para allá. No, pero vienes, ¿eh? Pero vienes, no me jodas, Lola. Sí. Venga. Coño, que ya te he dicho que sí, tía. Íbamos con mucho cuidado a la hora de no dramatizar en exceso la historia y de no hacer, digamos, por llamarlo así, como pornografía emocional de todo ese dolor. Y creíamos que era una película que corría el riesgo de apropiarse
una especie de morbo o de enseñar ese dolor de forma descarnada y abusar de ello, y quisimos siempre ir con mucho cuidado con eso para que no se sintiera que estábamos instrumentalizando eso y que la película mostraba un respeto. Y es por eso que la película es un drama, evidentemente, porque habla de lo que habla, pero también se abre en muchos momentos hacia territorios mucho más luminosos, y hay escenas que pueden rozar la comedia, hay escenas alegres, hay escenas musicales incluso. Ojalá que te vaya bonito. Bueno, pues no hay mucho cine sobre los bebés robados, es un tema que sigue escociendo porque de hecho la película empieza casi con la victoria del Partido Socialista, el año 82, y cómo a pesar de estar en democracia y de que ganó un partido a priori progresista, pues siguieron abiertas estas casas de mujeres donde se encerraban a las embarazadas, muchas de ellas menores, muchas de ellas violadas, y se les obligaba o se les convencía de una manera brutal para regalar a sus hijos a familias ricas, que después, pues ahora tenemos todo el caso de los bebés robados. Hay una especie de Sor María también muy bien dibujada. Sí, y además es como muy interesante porque creo que en los últimos años el cine español sí que está intentando revisar a través de una nueva generación de directores esa transición tan modélica. Lo escuchábamos al director, a Pau Teixidó, hablar de eso, pero Víctor Iriarte, la película del año pasado, Si me pones, en otra época, pero Corno hablando de los abortos clandestinos, la película sobre las 11 de Basauri, como que están conectadas porque son muy pocos años de diferencia entre que fue ese juicio, se despenalizó el aborto en el extranjero, que es donde iban las ricas, pero aquí creo que hay varias decisiones interesantes. Lo primero, el casting está genial, las chicas, ojo a estas chicas si la peli tiene recorrido y la ve la gente para el Goya Revelación, porque son un reparto coral estupendo y con actrices muy prometedoras. Y luego creo que el tono, ¿no? Que no ha querido hacer un thriller muy oscuro sobre la investigación de bebés robados o sobre todo lo que pasaba en esos centros, ni ha querido caer en el dramatismo excesivo de un drama, y ha buscado una especie de drama luminoso porque se centra en las historias de ellas y en la relación de esas chicas y cómo al final intentaban resistir de una forma colectiva dentro de lo que podían, mientras va contando las historias de cada uno y cómo ejercía toda esa manipulación y las tenía encerradas la iglesia, los médicos, le intentaban robar los bebés. O sea que creo que está muy bien contada la película, con muchos detalles, incluso con un homenaje a Cecilia Bartolomé, con una referencia a Lola Flores. O sea que creo que está salpicada de cosas muy interesantes y a mí me funciona muy bien de una manera que no cae en un excesivo, como decía el director, porno emocional, ¿no? De estos casos que son tan delicados, y que consigue rendir homenaje a esta memoria y a la dignidad de estas mujeres que, recordemos, la mayoría siguen sin justicia de algo que pasó en democracia, perpetuando instituciones franquistas que seguían operando en los años 80. Sí, a mí me parece muy, muy, muy... la verdad que ha sido como un pequeño descubrimiento, porque es verdad que es un tema que es difícil acercarse a él, y sobre todo de noche, pues al hacerlo con el género era otra mirada, que estaba ahí el dolor, ¿no? Pero quizá como que había una distancia, ¿no? De lo que era ese dolor, y aquí es de frente en cómo vivían ese día a día, la diferencia de clases dentro del mismo centro, la violencia hacia ellas, y luego sobre todo ya no solo es que no existiera el aborto como ha pasado en tantos países, y es algo que hemos visto en infinidad de cinematografías, sino que aquí hubo una trama de bebés robados, que se robaron bebés a las mujeres a las que se les decía que no podían abortar, ¿no? Y esa trama de bebés robados, que es una violencia terrible, tiene consecuencias porque muchos de esos bebés hoy en día no saben quiénes son sus padres, ¿no? Y eso ni se ha llegado a investigar del todo, ni se ha llegado a hablar o a verbalizar de una manera. O sea que muy importante alumbramiento, muy bien dirigida, muy bien interpretada, y ojalá, que estamos en un momento del año un poco raro, sí que perdure hasta el final, porque bueno, hay que tenerla en cuenta. Y vamos a pasar al cine de género. Descansa en paz, de la directora noruega Thea Hillsvedal, no sé si lo he dicho bien. Cuenta una historia de duelo en pleno verano en Oslo, cuando los muertos despiertan de repente, poniendo en jaque a sus familias. Nathan Reisberg y Anders Danielsson, que ya coincidieron en La peor persona del mundo, vuelven a encontrarse en esta historia que ganó el premio especial del jurado en Sundance. Parece que el fenómeno se limita solo a la región de Oslo. Todavía no se sabe exactamente qué ha pasado.
Y vamos a terminar con Banel y Adama. Es la ópera prima de la directora senegalesa Ramata Toulaï y que compitió en la pasada edición del Festival de Cannes. Una especie de Romeo y Julieta con fondo feminista que llega a Filmin y que nos cuenta una historia de amor condenada por la sequía y la superstición. El cine en la SER con Pepa Blanes. Tamar Novas, Clara Lago, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la SER, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Felices de estar aquí. Sí. No, felices nosotros que nos hemos reunido. Nuestro clan. También tenemos un pequeño clan en el Cine en la SER. Nos portamos un poco mejor que el clan de la serie de Netflix. Esa es tu opinión. Exactamente. Pero en fin de carrera, trabajando en uno de los bufetes más importantes de Madrid. De la noche a la mañana, coges la maleta y te plantas en Cambados. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Un beso, hija. Un besito, papá. ¿Un testigo protegido? Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí. Me dijeron que venías a correr aquí todos los días. Ah, te dijeron. Esto es muy pequeño, no hay secreto. Es Daniel Padín, hijo de José Padín. Fue el primer capo de la droga que cayó aquí. Bueno, sois los protagonistas de Clanes, esta nueva serie producida por Vaca Film, que se estrena en Netflix. Es una historia de ficción, pero sí que tiene, bueno, algunos nombres, algunas figuras reales, ¿no? Como ese clan de los Padín, pero está, como decimos, inspirada en hechos reales, pero a la vez es ficción. ¿Qué os atrajo de esta historia? ¿Por qué decís sí en un primer momento? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Quieres empezar tú? Bueno, por gallego. Yo venga. Una de las cosas que siempre, bueno, que pensé desde el principio es que el guión estaba, creo que lo que ha hecho Guerrica Echevarría, que es el guionista, es magnífico. En estos tiempos que se habla mucho de guión, ¿no? De la importancia del guión y eso. A ver lo que decís. Venimos dispuestos a meternos en los jardines que hagan falta. ¿No? Por lo menos mi clan. Y no, que creo que desde el principio el guión había algo que leerlo era, dices, ostras, todas estas tramas, todos estos personajes, todos interesan, y ahora que hemos visto la serie, pues otra vez, ¿no? Como nos reafirmamos en que ese guión era fundamental para sostener todo. Y luego ya cuando ves todo el equipo que se fue armando, con Roger Wall yo ya había trabajado y además soy fan de él, y el equipo, o sea, con Clara, con todos los, porque es una serie muy coral además, y se ve también en el guión, ¿no? Que es como muy panorámica, es como un ecosistema, y a mí me atrajo desde el principio estar ahí. Sí, a mí también. O sea, de hecho, no fue una oferta como de, oye, léete esto a ver si quieres o no. O sea, al final los dos tuvimos que hacer prueba para estar en la serie, y yo es así de las últimas pruebas que recuerdo hacer, como de con más ganas y decir, por favor, que esto salga, un poco por lo que ha dicho Tamar. O sea, que es que el guión, que es como la columna vertebral de cualquier proyecto, era maravilloso, ya el punto de partida era muy bueno, pero luego ya se iban sumando como más cosas, tipo que produce Vaca, que es una productora excepcional, que dirigía Roger Wall, que Tamar Novas estaba, y luego todo el resto del elenco, que además me encanta esa apuesta que hayan hecho como de que sea todos gallegos, que se respete el acento, que no, estas cosas que a mí, yo soy siempre muy defensora de esto, pues era todo un suma y sigue de cosas a favor, y que además luego nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Que tú puedes tener todos los ingredientes para que parezca que algo vaya a salir bien, y luego hay cosas por el camino que no terminan de funcionar, y sin embargo yo como... Bueno, supongo que no puedo ser 100% objetiva, pero viendo la serie, intentando ponerme como espectadora, a mí me gusta mucho el producto final que ha quedado. A mí también.
No, y engancha mogollón. ¿Por qué os reís de engancha mogollón? Bueno, porque no hemos escrito este fin de porque Pepa, me la he visto entera. He empezado, no sé si me va a dar tiempo, me la he visto entera. Y también teníamos bastante diversión con el IMDb de Tamar, repasando si está bien, porque como gallego ilustre, creo que no habías hecho de jefe narco. Habías sido el amigo de Sito Miñanco en Fariña, pero ya esto es un check en tu carrera. Bueno, a ver, el oficio de narcotraficante va poco a poco. Es como el de actor, claro. Bueno, es el cine también. El cine no es como meritocracia, ¿no? Bueno, en serio, hablando de los vínculos entre el narcotráfico y el cine, muchísimos jardines de repente. Los guionistas os van a aplaudir, pero vamos a tener otro jardín. A ver, nosotros nos hemos documentado... Tamar, no vas el rey de los jardines. Sí, qué miedo. Nosotros nos hemos documentado mucho para esta serie y decíamos algo, todos coincidíamos en que gente que hemos conocido que se ha dedicado, se dedica o que tiene mucho que ver con el narcotráfico, son gente que sería un buen equipo de producción. Claro. No, por lo menos en lo que hemos conocido nosotros, claro, se organizan de una manera, no, claro. hay toda una todo tiene que estar claro. Además, hay un capítulo de la serie donde los tiempos son imprescindibles, o sea, son fundamentales, cumplir los tiempos. No, y tienen que funcionar como un reloj, y ahí hay mucha sabiduría aplicada al narco, ¿no? Pero bueno, con esto que decías del IMDb, sí, yo estoy feliz de por fin tener mi propio clan. Aunque, bueno, en Fariña yo creo que en el fondo realmente el que tomaba las decisiones... No, te imaginas. No tiene nada que ver en muchas cosas, ¿no? Ni en la época ni en el personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que es un temazo, o sea, hablar de gente que está al margen de la ley. Yo soy fan de Los Soprano, lo hablamos, ¿no? Del Padrino, de todas estas familias, porque al final lo que atrae, yo creo que eso, no sé si es más el estar al margen de la ley, que atrae mucho al espectador, pero también las familias, el hecho de venir con unas cartas y ver cómo jugarlas. Todos se identifican con eso, ¿no? Tener una familia que no solo son las raíces, sino también pueden ser las cadenas de tus decisiones. Decía Tamar antes un poco lo que es la idea que pivota en toda la serie. Si al final puedes escapar de tu destino, ¿no? Que parece como que los personajes están siempre en... Bueno, es que yo soy hijo de esta familia, tengo que dedicarme a esto, no puedo huir, no puedo... O incluso las víctimas no pueden salir de esa posición de víctimas. O siempre hay una oportunidad para escapar, para hacer otra cosa, siempre se puede decir no. No sé si es uno de los temas que os interesaba explorar también en la serie. Absolutamente, o sea, aparte de como el tono salvando las distancias del lenguaje, del tono shakespeariano, ¿no? Del amor imposible entre dos seres de distintas familias que están además, que hay una historia de venganza también, ¿no? Sin contar mucho. El tema de que, bueno, el tema de la sociedad de ahora, que es el ecosistema en el que estás. Al final eres una pieza, un engranaje, hay una forma de hacer las cosas, tú... tienes una misión ahí y es muy difícil, no digo salir o sea, es muy difícil querer salir de donde estás. O sea, tomar la decisión da igual, o sea, en este caso es el hijo de un capo mafioso, un capo narcotraficante, pero es su familia. Hay un vínculo de sangre y no tiene una mala relación con su familia. Tiene una historia muy terrible que se irá descubriendo, que lo condiciona y que también yo creo que humaniza al personaje. O sea, el personaje interesa por eso, porque tiene un conflicto muy grande con lo que le está pasando, con todo lo que viene de atrás, y al mismo tiempo hay toda una trama que es muy trepidante, ¿no? Que también depende de las circunstancias cómo se desarrolla todo, ¿no? La velocidad a la que tienen que tomar decisiones estas personas era muy interesante también, ese ritmo que tiene toda la serie. Y luego, en tu caso, aparte de motores dramáticos como puede ser la venganza, hay algo muy interesante que la serie también juega mucho con las lealtades, ¿no? En qué momento puedes ser leal a lo que quieres ser, a lo que pretendes, a lo que buscas, a tu pasado, a tu presente, a tu futuro. Entonces, cómo también se trabaja toda esa idea en tu personaje, que tiene, claro, un arco dramático súper interesante. Sin decir mucho, es que no podemos decir mucho. Es que esta es la putada, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, para mí de las cosas más interesantes del personaje de Ana es el punto de partida, es decir, cómo
justificar de una manera verosímil el que una persona tome una decisión tan drástica, ¿no? De dejar toda su vida por un motivo, no vamos a contar cuál, ¿no? Descubre un secreto familiar y entonces realmente hay como una especie de fuerza mayor, ¿no? Desde ahí es desde donde lo he intentado entender yo y contar yo, que es superior a sus fuerzas, ¿no? Hay algo como de, aunque lo lógico sería pasar página, aunque lo lógico sería hacer terapia y soltar el pasado, aunque lo lógico sería hacer otras cosas, es como que no puede no ir por ese camino, ¿no? Y buscar esas respuestas y buscar esa venganza, que, bueno, en realidad es verdad que la literatura y el cine está cargado de grandes historias cuyo motor es la venganza, ¿no? O el amor, que también, bueno, muchas veces va muy unido, ¿no? Me has hecho mucho daño en algo que amaba mucho, luego de ahí viene la venganza, ¿no? Y luego ya todavía se vuelve más complejo cuando ya se mezclan ese antiguo amor que ha dado pie a esa venganza con un nuevo amor. Que ahí es verdad que esto que dices de la lealtad, yo creo que es un gran dilema, ¿no? Como para decir, vale, cuando el motor de tu venganza era la lealtad a alguien, que era una de las figuras más importantes de tu vida, ¿qué pasa cuando de repente se incorpora otra persona a la cual también quieres ser leal? Y de repente como que ambas lealtades pueden conflictuar, ¿no? Entonces esto a mí me resultó muy interesante y complejo de poder contar y que se entendiera. Y hablabais del amor, decía Nierno en una entrevista este fin de semana en El País que le preguntaban si ella había podido tener una pareja de derechas. Ella es muy de izquierdas, muy comprometida, clase obrera, tal cual, y decía, lo intenté una vez pero era imposible. Entonces, claro, en este caso es una abogada y un narco, y una abogada además con muchos principios al inicio de la serie. Entonces, ¿es posible el amor entre dos figuras tan dicotómicas? Lo que está claro es que el narco puede tener amor con izquierdas, derechas y... Sí, el narco, por lo menos en Galicia, lo que yo he podido documentarme es muy transversal. Este es el titular, Tamar, ¿no? Sí. Es bastante transversal, o sea... Y, bueno, en este caso es que... bueno, ese es el conflicto de la historia. O sea, al final los une el amor y también, sin contar mucho, también las historias que pueden tener con las venganzas familiares, con asuntos heavy pasados, que yo creo que de alguna forma... inconsciente, que supongo que pasa en el amor, también te encuentras ahí, ¿no? Yo creo que estas dos personas se encuentran y, sin contar de nuevo mucho, se acompañan. No sé si se salvan. Yo diría que el amor creo que es lo único que... O sea, o lo que tiene más fuerza para desencadenarte de algo tan fuerte como los lazos familiares, los lazos de sangre. Claro. ¿No? Bueno, crear otra familia, elegir... Y eso creo que es interesante también como asunto dramático, ¿no? Bueno, y que creo que es el paradigma común, ¿no? Comúnmente entendido del amor romántico, tal y como se suele contar en el cine o en la literatura, ¿no? Que es algo que no eliges, ¿no? Es como que te elige a ti. No sabes por qué esa persona, pero es esa persona, ¿no? Y en estos dos, pues, hay algo de eso. Y luego también es verdad que como abogada... Sabes que ella sea... Los abogados también son transversales, ¿no? Sí, que bueno. De capitales, eres especialista, eso está bien. Estos son mis principios y si no... Claro. Y si no tengo otros. A veces eso también es incluso transversal, no voy a decir claro. Absolutamente. Esta noite foliada, esta noite será la noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal, esta noite foliada. Y la ficción puede ayudar, porque es verdad que el narco ha hecho mucho daño en muchas partes, en muchos barrios de Madrid también, pero en Galicia especialmente. No sé si la ficción puede ayudar también a sanar, contar historias desde distintas perspectivas, puede ayudar también a ver todo desde otro punto de vista. Wow. Sí, yo estaba pensando cuando preguntabas esto, qué me ha pasado a mí, y a mí sí que me ha ayudado. Es decir, igual es algo muy humilde o sea, realmente para mí no lo fue una ayuda muy grande ver The Wire, por ejemplo, o ejemplos aquí, Antidisturbios, o series que de alguna manera convives con esas series y te ayudan a ver las cosas de otra manera. A mí el aspecto de The Wire, que tiene tan panorámico, de ver cómo funciona todo una ciudad, pero una sociedad, que hay algo en esta serie, salvando las distancias de estilo y de lenguaje, que es eso, es ver cómo ese ecosistema. Y solo posicionarte ahí y ver que
no es salvarlos a todos, No. porque al final tienes a unos que dices, tú eres un hijo de... O sea, no quiero dejar de pensar que eres un hijo de puta. Pero entender eso en su conjunto a mí sí que me ha ayudado a ver asuntos de mi vida cotidiana. Yo vivo en Lavapiés y a mí me han ayudado esas series o esas películas a ver de otra manera a personas que si no tuviese esa experiencia seguramente me saldría un odio muy, muy profundo o una cosa de justificar según qué discursos y yo creo que esas series son muy importantes para mí decir, a ver, porque es una forma de acercarte a ellos sin necesariamente pues coger a esta persona con algo. A lo mejor no puedes ponerte a tomar un café, pero esas series bien contadas te ayudan a entender ese conjunto y cómo funcionan las cosas. Empezasteis muy jóvenes los dos, o sea, con Fernán Gómez, Rosa María Sarda, María Barranco, en las primeras películas. ¿Os preparó alguien o cómo os habéis preparado vosotros a lo largo de vuestra carrera? Nos decía el otro día también Georgina Morós, que empezó joven, que sus padres le decían, si te dicen no creas que es porque no lo haces bien, no tienes talento, sino porque no es el papel que estaba destinado para ti. ¿Cómo habéis lidiado vosotros con esa incertidumbre del sí y el no del actor? Pues... Clara. Con 12 años, ¿cómo eras? Pues fíjate, yo Se va aprendiendo. creo que para mí ha sido algo casi como un aprendizaje involuntario e inconsciente, porque al haber empezado tan pequeña es como que no era tanto vas intentando y si te dicen que no, era también porque tuve mucha suerte cuando comencé, pero era al contrario, era como que mis padres me dejaban hacer una cosa al año. Entonces era como un poco el proceso inverso. Yo me acostumbré durante el año yo tengo mi cole, mi rutina de niña de mi edad, con mis cosas, y de vez en cuando me dejan hacer esta cosa que me divierte un montón y me encanta. Entonces para cuando ya terminé el instituto y ya me empecé a dedicar al 100%, ya tenía un poco ese baile de... hago una cosa y no pasa nada si no hago nada más hasta dentro de X tiempo, porque como que siempre había sido un poco la dinámica para mí. Entonces, creo que el manejo de esa incertidumbre pues fue un poco natural en mi caso, por cómo se dio mi carrera. Y luego otra de las cosas que yo he descubierto un poco, creo que también es, siempre partiendo de la base, como ha dicho antes Tamar, de que somos privilegiados, o sea, el poder permitirte no trabajar, ¿no? Porque eso quiere decir pues que económicamente te lo puedes permitir. Pero igualmente, o sea, yo sí he conocido a compañeros y compañeras que, aun pudiendo permitírselo, se agobian por esta cosa de no suena el teléfono, ha pasado un mes, han pasado 2, no suena el teléfono, ¿qué pasa? Me subo por las paredes, ¿no? Y yo, en mi caso, he encontrado como el equilibrio en el disfrute. O sea, quiero decir, en el disfrute en general de la vida. Eso está bien como consejo. Sí, me parece bien. de decir, cuando estoy trabajando me flipa, me encanta, pero también hay un montón de cosas que no puedes hacer cuando estás trabajando, porque realmente es un trabajo muy inmersivo. Normalmente te vas mucho tiempo fuera de tu casa, son muchísimas horas al día, o sea, de repente ya hay poco margen para hacer nada más, ¿no? Entonces, el propio disfrute de hacer esas cosas que no puedes hacer, ya sea estudiar algo que te interesa, ya sea apuntarte a clases de claqué o tomar un vino con tus amigas, ¿no? El disfrute de esos tiempos entre una cosa y otra, a mí es lo que me parece que te da como esa tranquilidad en cuanto a la incertidumbre. Repitiendo lo de que te puedas permitir no trabajar. Claro. Sí, o sea, yo creo que una parte fundamental, pero fundamental, enorme de suerte, y suerte también con encontrarte con gente, pues como... También la terapia ayuda mucho, pero para cualquier cosa. O sea, yo no he necesitado terapia por dedicarme al audiovisual. Yo soy feliz de haber hecho mucha terapia por mi vida. Me ha ayudado muchísimo. Ha sido una forma de caminar con más seguridad. Y luego encontrarte gente, pues yo el otro día, volviendo a David Trueba, que casi vuelvo más a él que a mi terapeuta, yo le recordaba, en Mar Adentro, en el estreno, tú fuiste la primera persona que me dijo, en medio del éxito que estábamos teniendo, él se me acercó, nos conocíamos y me dijo, oye, que tú estás empezando, no te creas que es siempre así. Me dijo, la mayoría de las veces no es así. Y a mí se me ha grabado mucho, no sé si es un pensamiento un poco
típico de mi tierra, de ir como poco a poco. Pero a mí me ha ayudado mucho tener esa especie de, bueno, de cable a tierra de la gente con la que hablas, o de repente si tienes la suerte de trabajar con Javier Bardem, pues Javier Bardem es una de las primeras personas que se toma la molestia de hacerte ver lo importante que es tomarse en serio la profesión, formarse. Para mí ha sido fundamental formarme y mis maestros siguen siendo fundamentales para tomarme este oficio como otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se ve más a la gente que no se dedica a esto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Pues vamos a dejarlo aquí, esperando que haya una segunda temporada de Clanes, porque ese final necesita una explicación que no vamos a dar aquí. Lo necesitamos. Pero que la necesitamos. ¿Está grabada ya? No podemos decir nada. Los señores de Netflix actores pueden protegidos. venir. Las señoras de Netflix pueden asaltarnos, o sea que vamos a no meternos en más jardines. Gracias a los dos, muchas gracias. Muchas gracias. No hay manera. El cine en la SER con Pepa Blanes. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.